que hace la enfermedad de Chagas. La leishmaniosis, ¿sí?, se parece mucho ¿sí?, a Chagas porque también entra como histoparasitosis. Es una parasitosis de tejido, ¿me entienden? Es un parásito que se aloja en tejidos y es un parásito que también es el hermanito del Trypanosoma cruzi. Después van a ver por qué le estoy diciendo eso que es hermanito. La leishmaniosis es una enfermedad, como les dije, parasitaria producida por un protozoario flagelado, ¿sí?, de un grupo muy heterogéneo, bastante heterogéneo. Heterogéneo, ¿qué significa? Muy diferente. Pero diferente en qué aspecto? Diferente significa, ¿verdad?, es que tiene diversas especies que puede causar la leishmaniosis en el ser humano. O acá nosotros estamos hablando del primer parásito, sí, que puede tener varias especies que puede causar una enfermedad parasitaria, una histoparasitosis. Eso tiene que ver mucho con las manifestaciones clínicas de nuestros pacientes, porque las manifestaciones clínicas de nuestros pacientes pueden ser muy variadas, muy diferentes, muy diversificadas, debido a las especies que nosotros tenemos acá, ¿sí?, en Paraguay, en Brasil o en cualquier parte de Sudamérica o América Central. ¿Por qué las manifestaciones clínicas son muy variadas por las especies? Es porque esas especies, algunas que otras, son más virulentas en este caso, otros son menos virulentas. Estas manifestaciones clínicas no puede, ¿verdad?, engañar o no puede hacer, vamos a decirle, perder el tiempo en pensar que es otra enfermedad, pero no pensar que es un caso de leishmaniose. Pode fazer que a gente pense que seja qualquer outro tipo de doença, pero no final da conta, o que aconteceu? Era leishmaniose. Y eso no puede suceder con nosotros. Porque a medida que va pasando la enfermedad, la situación va empeorando y van a ver después cuál es la forma clínica que le estoy diciendo sobre eso. Ahora, la leishmaniosis se puede clasificar, o sea, la enfermedad se puede clasificar, gente. O sea, tenemos tipos de leishmaniosis. Tenemos la leishmaniosis cutánea, la mucosa y la visceral. Bien, la cutánea, hablemos un poquito de la cutánea. La cutánea, gente, es la forma clásica de la leishmaniosis. Es la forma más común y corriente que nosotros vamos a encontrar. ¿Está bien? La mucosa también es una forma que normalmente van a encontrar y es un producto de la metástasis de la cutánea. Metástasis, ¿qué significa? Diseminación. ¿Está bien? Se diseminó a otros tejidos. A veces también, doctores, la cutánea se puede asociar con la mucosa y podemos llamarlo de mucocutánea. ¿Entienden? Cutánea y mucosa es lo que nosotros vemos con mucha frecuencia. Ahora, un tipo de leishmaniosis que yo no voy a querer que tenga mi paciente, ¿cuál va a ser? La visceral. La visceral es la más grave. La visceral es lo que usted tiene que tener mucho cuidado porque es la forma clínica que le puede, ¿verdad?, engañar o puede hacer que ustedes piensen sí, que sea otra enfermedad, pero no realmente la que ustedes tienen enfrente. La visceral es la forma más grave, doctores. Entonces hay que tomar mucho cuidado porque la visceral, muy bien, la visceral sí es lo que ustedes van a encontrarse en algunas ocasiones y van a pensar, por ejemplo, que es otra enfermedad, como cuál, por ejemplo, malaria. ¿Malaria por qué? A ver, les pregunto a ustedes, ¿en malaria hay o no hay hepatomegalia? ¿Hay o no hay esplenomegalia? ¿Hay o no hay hemorragia? Visceral también tiene. ¿Entienden? Entonces tienen que tener en cuenta sí, que la visceral es una forma clínica que a gente pode, sí, vamos a decirle, ir pasando de una forma desapercibida. Y otra cosa que está en el temario, y van a ver por qué yo les puse como temario para el examen final, dengue, también hay hepatomegalia.
dengue también hay esplenomegalia. En dengue también hay hemorragia. Fiebre amarilla, hay vómitos de sangre, hay esplenomegalia, hay hepatomegalia. ¿Están entendiendo? Entonces ya ustedes van viendo también del por qué, sí, le puse, por ejemplo, esos virus que ustedes tienen que aprender. Entonces la visceral es una forma que a gente no va a querer que tenga nuestro paciente. Otro punto muy importante, dependiendo de la especie que padece mi paciente, es lo que yo voy a desarrollar o el que va a desarrollar el tipo de leishmaniosis. Por ejemplo, si el profesor Carlos tiene una especie de leishmaniosis, entonces esa especie puede ser que se desencadene esta forma clínica. Si yo tengo otro tipo de especie, esta forma clínica. Si yo tengo otra especie, esta forma clínica. ¿Están entendiendo? Entonces depende mucho de la especie que mi paciente está padeciendo. En este caso, ¿verdad? Vamos a decirle que va a desarrollar algún tipo de leishmaniosis. La leishmaniosis es muy parecido a la enfermedad de Chagas y también al paludismo. ¿En qué aspecto también? Son transmitidas por la picadura de insectos dípteros. Estamos hablando de mosquito, de esta familia. Es lo mismo que la malaria. Que el mosquito, en este caso, es un vector biológico que va a ir picando zona de piel expuesta, ¿sí? Como brazo, pierna, rostro, y va inoculando ¿a quién? Va a ir inoculando, ¿sí?, a las formas infecciosas de la leishmaniosis. ¿Está bien? Es la misma cosa que malaria, pero en este caso, sí, hablamos, ¿verdad?, que es otro tipo de parásito. Un punto muy importante que yo creo que ustedes saben muy bien, ¿verdad?, también, y le voy a explicar por qué. Que en la leishmaniosis, al igual que la enfermedad de Chagas, tienen sus reservorios, ¿sí? Reservorios. En la leishmaniosis, bueno, en cualquier enfermedad, de cualquier tipo de agente infeccioso, un reservorio, un buen reservorio, es aquel reservorio o aquel animal que no presenta los signos de la enfermedad. ¿Está bien? Ese es un buen reservorio. Los buenos reservorios, ¿quiénes son? Los animales que viven en lugares en donde hay mucha vegetación. Animales silvestres, por ejemplo, macacos, jaguares, marsupiales, animales de sangre caliente, mamíferos, son reservorios que pueden tener al parásito o encontrarse infectados y no presentar los signos de la leishmaniosis. ¿Están entendiendo? ¿Está todo bien hasta aquí? Sí. Esos son los reservorios llamados reservorios primarios. También nosotros tenemos algo ¿verdad?, llamado reservorios secundarios. Los reservorios secundarios son los mamíferos domésticos, o sea, animales que están muy próximos al ser humano. Por ejemplo, el gato, jato, cualquier tipo de animal. El perro. El perro, doctores. El perro no es un buen reservorio. A ver, cuéntame la definición de reservorio. ¿Qué le dije hace rato sobre un reservorio? No presenta los signos de la parasitosis, ¿verdad? ¿Y el perro presenta los signos de una leishmaniosis? Entonces no es un buen reservorio. ¿Entendieron? No es un buen reservorio, chicos, pero ustedes tienen que meterse en la cabeza, ¿sí?, que otros animales como por ejemplo, ¿sí?, gatos, ratones o también animales de consumo humano que pueden actuar también como reservorio. El perro puede ser reservorio, sí, pero él no es un buen reservorio porque presenta el signo de la leishmaniosis. A gente lembra só do cachorro. Recordamos siempre del perro. ¿Por qué? Porque el perro es lo que presenta los signos de la leishmaniosis. ¿Y los otros animales? No presentan. Entonces por eso nosotros, ¿verdad?, nos recordamos de ellos. Ahí por ejemplo se aplica el famoso dicho: ojo que no ve, corazón que no siente. ¿Están entendiendo? Entonces ustedes tienen que saber que también existen otros animalitos que pueden estar infectados. Pero ¿qué es lo que tienen ellos?
Esto. Amastigoto. ¿Está bien? El amastigoto, ¿sí? El amastigoto es una forma parasitaria de la leishmaniosis. Es lo que se va a encontrar en los hospederos. ¿Está certo? ¿Está tu media hasta aquí? ¿Sí? Entonces tenemos reservorios secundarios y tenemos reservorios primarios. El ser humano puede también actuar como reservorio. Sí. Para que ustedes sepan, la mayor parte están infectados pero no enfermos. ¿Sí? ¿Y tenemos que tratar a esas personas? Sí. La misma cosa que la enfermedad de Chagas. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay gente que está infectado por Trypanosoma cruzi, pero no presenta los signos de la enfermedad de Chagas? Inclusive mueren por otras causas, pero no por Chagas. ¿Sí? Entonces, la misma cosa de leishmaniosis. Leishmaniosis es una enfermedad crónica también. Recuerden que yo le dije a ustedes, no sé si ya le dije, profesor, cobra mais, na prova final, doenças crónicas, enfermedades crónicas, porque son lo que se tarda más en diagnosticar, ¿se acuerdan? No sé si ya le dije a ustedes, pero tienen que saber del temario, por ejemplo. Lepra, ¿es una enfermedad crónica? Tuberculosis, ¿es una enfermedad crónica? Toxoplasmosis, ¿es una enfermedad crónica? Chagas, ¿es una enfermedad crónica? Leishmaniosis, ¿es una enfermedad crónica? Y malaria, ¿es una enfermedad crónica? No. Muy bien. Pero con eso no significa que el profesor no le va a curar malaria, pero él siempre enfoca más en esa enfermedad crónica. ¿Está bien? Porque es lo que ustedes van a ver más adelante. ¿Me están entendiendo hasta acá? Y ojo, nos falta virus. Dentro del temario, por ejemplo, ¿vieron que había retrovirus? HIV. Se diagnostica en etapas crónicas. ¿Cuándo? Cuando la persona ya está con SIDA. ¿Me están entendiendo? Y es lo que yo les voy a enseñar después. Bueno. Bien. Amastigoto es lo que tenía Trypanosoma cruzi. Recuerden que los amastigotos es una forma intracelular obligatoria. En este caso es un parásito que se va a multiplicar en el hospedero vertebrado y se multiplica en el sistema fagocítico mononuclear. Células fagocíticas mononuclear son varias células. Por ejemplo, uno tenemos célula dendrítica, otro ejemplo tenemos el macrófago. Pero ojo, el macrófago, tiene que recordar esto, es la única célula que le permite multiplicarse a nuestro parásito. ¿Está bien? ¿A gente pode encontrar dentro de otras células? Sí, pero no se multiplica. Pero dentro de los macrófagos, sí. Macrófago. Recordemos un poco de los macrófagos. El macrófago es una célula que habitualmente vamos a encontrar en la corriente sanguínea. ¿Dónde está más? Alojado en tejido, circulando por los vasos. Zonas anatómicas que el macrófago vamos a encontrar. ¿Cuáles son, por ejemplo? Cualquiera. Piel, hígado, vaso. ¿Quién tiene macrófago? ¿Hay macrófago? Sí. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque el parásito puede instalarse en cualquier zona del cuerpo. ¿Están entendiendo? Puede llegar a parasitar a cualquier órgano o cualquier víscera. Entonces tienen que tener en cuenta ustedes que el parásito, en este caso, ojo, en estadios crónicos, atiendan bien, en estadios crónicos, él continúa con el mismo tropismo tisular. Recuerden que el tropismo era la afinidad que tiene el microorganismo, ¿se acuerdan? No es como Chagas. Recuerden que Chagas, el profesor le había explicado que en una prima infección o una infección primaria, su tropismo era hacia los macrófagos, pero con el tiempo pasaba a ¿cuál? Células, por ejemplo, del músculo liso, músculo esquelético, músculo cardíaco, ¿se acuerdan? Leishmaniosis no es así, su tropismo continúa siendo lo mismo. Entonces, vamos a encontrar a estos parásitos en el interior de los macrófagos. ¿Eso por qué el profesor le está diciendo a ustedes? Ojo,
Este es el primer o la primera enfermedad que yo le estoy hablando de esta manera. Diagnóstico de la leishmaniosis, biopsia de tejido, estudio anatomopatológico. ¿Y ustedes no tienen materia que se llama anatomía patológica el año que viene? Para que ustedes vean, ¿verdad? Porque esa materia también es importante para ustedes. ¿Está bien? Después les voy a decir cuándo se diagnostica con biopsia. Pero biopsia es lo que ustedes van a poner como respuesta en un enunciado del examen final. ¿Me están entendiendo? Es una respuesta que sirve ¿para quién? Para leishmaniosis. ¿Sí? Y otra vez para algunos tipos de leishmaniosis. No, es para cualquier tipo que nosotros vamos a colocar. Después les voy a mostrar a ustedes cuál. La mastigoto es el que posee, ¿verdad?, el vertebrado, en este caso el hospedero o el reservorio o hospedero vertebrado, inclusive, ¿verdad?, el ser humano. El ser humano que se encuentra infectado por amastigoto es una fuente de infección ¿para quién? Para el mosquito. El mosquito, ¿cómo se infecta? Se infecta cuando pica a la persona infectada, lleva la sangre contaminada con amastigoto llega al tubo digestivo y en el tubo digestivo el amastigoto cambia de morfología, pasa a la siguiente forma. ¿Cuál es? Promastigoto. El promastigoto es la forma flagelada, doctores. El promastigoto es lo que van a encontrar en el intestino del insecto y también en medio del cultivo. El promastigoto es la forma infecciosa para los reservorios, inclusive para el ser humano. ¿Está bien? Es lo que va a picar, o sea, es lo que va a inocular cuando el mosquito pica. ¿Sí? Y el promastigoto es resistente al suero bactericida. Y vamos a ver nosotros cómo. Miren, amastigoto, ¿vieron? Amastigoto y promastigotos. Son varios. Acá tengo otro. ¿Vieron? Su flagelo, el núcleo y el kinetoplasma. ¿Está bien? Este sería un promastigoto con tinción de Jackson. Promastigoto y promastigoto. Esto está con solución salina. Esto seguramente se obtuvo en cultivo. ¿Está bien? Miren. El mosquito, ¿verdad?, lleva el nombre de mosca de los arenales. Es lo que se va a alimentar de sangre y va a infectar al promastigoto en la piel. El promastigoto es resistente al efecto bactericida del suelo. Estoy hablando del suelo de la sangre. El suelo de la sangre es bactericida porque tiene proteínas que consiguen, por ejemplo, eliminar al parásitos. Es resistente. Y vamos a ver nosotros unas cositas que ustedes ya saben de inmuno. El promastigoto, como le había dicho ya, tiene un tropismo o tiene una afinidad por los macrófagos. Él mismo se deja fagocitar, doctores. Él mismo se deja fagocitar o él mismo se introduce dentro de la célula del sistema fagocítico mononuclear. ¿Está bien? El promastigoto pasa de morfología, o sea, cambia de morfología, se torna amastigoto. El amastigoto se multiplica. El amastigoto se va a multiplicar por fisión binaria en el citoplasma. Él es capaz de fragmentar también la vacuola que se formó debido a la fagocitosis. Tiene el mismo mecanismo que la enfermedad de Chagas. Una vez que se vaya multiplicando, esta célula en algún momento va a pasar por una lisis, libera los amastigotos van a ir infectando a más macrófagos y en algún momento este vector se va a alimentar de la sangre contaminada y llega a su tubo digestivo a los amastigotos que después se tornan a promastigotos. A mí me habían preguntado, profe,
¿Cómo él sabe o por qué él es capaz de cambiar de una morfología a otra? Que esto también sirve para Trypanosoma cruzi, ¿sí? Que él cambia morfología cada vez que cambia de hospedero. Lo que pasa es que los parásitos se exponen a ambientes diferentes, condiciones diferentes, en donde esas condiciones presentan factores estresantes que estimulan, ¿sí?, los cambios morfológicos del parásito. Para que ustedes me entiendan mejor, la temperatura en el hospedero vertebrado es distinta a la temperatura que hay en el vector. Eso es un factor que estimula al cambio morfológico. El pH es diferente en el ambiente cuando se encuentra en un macrófago y es diferente en el tubo digestivo del vector. Los nutrientes son diferentes. Entonces, ¿qué acontece? Esos factores son factores que estimulan a que los parásitos vayan cambiando de morfología. Es por eso que él sabe cuándo tiene que pasar de amastigoto a promastigoto y de promastigoto a amastigoto. ¿Me están entendiendo hasta acá? ¿Está todo bien? ¿Sí? Miren, ¿por qué el profesor le dice a ustedes, verdad, que el promastigoto es resistente al efecto bactericida? La misma cosa que la enfermedad de Charles, Trypanosoma cruzi. Ellos tienen un componente llamado lipofosfoglicano. El lipofosfoglicano, fíjense que lo que está compuesto en él son azúcares de cadena larga que le permite resistir al efecto bactericida. ¿De cuál, por ejemplo? ¿De qué tipo de efecto bactericida? Un ejemplo es el sistema de complemento. Por ejemplo, C3. C3, ¿sí?, actúa como una opsonina. ¿Está bien? No sé si ustedes se acuerdan. Opsonina que marca. Y recuerden que el sistema de complemento, ¿sí?, tiene 3 vías, ¿verdad? En una prima infección, ¿va a funcionar la vía clásica? ¿Qué tiene que haber en la vía clásica para que se active? Además de antígeno, ¿qué tiene que haber? Anticuerpo. Y prima infección es botella anticuerpo. Entonces, vía clásica descartada. ¿Se acuerdan? Vía alternativa, ni la vía lectina va a funcionar. La vía alternativa que empieza por la C3, ¿qué va a acontecer? A C3 no va a conseguir adherirse a la pared por culpa de esos azúcares. ¿Me están entendiendo? Y otro punto muy importante, la vía la lectina no va a funcionar. ¿Por qué? Porque, miren chicos, por más que la lectina, la MBL, ¿sí?, vaya activando la C4 y la C2, la C3 no va a conseguir activarse. ¿Por qué? Porque también la pared de mi parásito se encuentra en una enzima llamada glicoproteína 63. Es una enzima que inactiva la C3b. La C3b inactivada, entonces, ¿qué es lo que no se va a formar? El complejo de ataque a la membrana. ¿Se acuerdan que había C4b, C2a, C3b, que era la C5 convertasa, ¿verdad? Que la C5 convertasa cliva a la C5, a C5a, C5b, ¿verdad que sí? Bueno, la C3b si no está activada, entonces no va a seguir la cascada. Y otro punto muy importante, vamos a decirle que la C3b no se inactiva, continúa con la cascada, el complejo ataque a la membrana, no se va a poder formar en la membrana, ¿sí? O no va a poder criar ese poro. ¿Por qué? Por culpa de qué. Dice aquí. ¿Me están entendiendo? Entonces, por eso el promastigoto es muy resistente al efecto bactericida del suero de la sangre. Miren, acá por ejemplo, el vector ingiere a los macrófagos cuando se alimenta de sangre. Acá, por ejemplo, los promastigotos van a ir apareciendo, los promastigotos se van multiplicando, el promastigoto va a ser inoculado otra vez a un hospedero vertebrado y se torna otra vez en amastigoto que se va a ir dividiendo por fisión binaria. Bien,
Entonces, los reservorios son los que van a poseer a la mastodoto. Esa sería la forma infecciosa que ellos van a poseer. Recuerden, chicos, que ustedes tienen reservorios secundarios y ustedes tienen reservorios primarios y ustedes tienen los reservorios secundarios. Recuerden que el perro no es un reservorio. ¿Está bien? Vector, ojo. Examen final, le voy a preguntar los nombres de los vectores. Vectores, por ejemplo, ¿de quién? De malaria, de Chagas y de Leishmania. Y tiene que saber escribir. Nenhuma H tem que sem faltar. En este caso, el vector de leishmaniosis, de Leishmania, ¿quién es? Lutzomia. Tiene que saber escribir, o sea, en un momento pasa de escribir. Aprende, escreve, tipo escola, ¿sí? Y no tiene que faltar ninguna letra. Una letra falta, lo siento mucho. Una H le falta a la bacteria, lo siento mucho. Le dije a ustedes que yo le iba a poner, sí, eso en el examen final. Lutzomia y flebótomos. ¿Tá? Flebótomos es otro vector. El vector que nosotros tenemos es este. Pero me van a aprender los dos. ¿Me están entendiendo? Me van a aprender los dos, chicos. Lutzomia y flebótomos. Son vectores que van a tener al promastigoto y que van a ir inoculando a los reservorios. ¿Sí? Van a ir inoculando los parásitos a los reservorios y recuerden que los parásitos se van a cambiar de morfología. ¿Está bien? ¿Tanto tú hasta aquí? ¿Sí? Estos vectores van cumpliendo un ciclo. ¿Sí? Y este ciclo puede otra vez dividirse en tipos. Ojo, este tipo de ciclo es lo que ocurre también en arbovirus. Cuando el profesor le pone como tema de examen final arbovirus, para que ustedes saiban, dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, mayaro y oropuche. Oropuche es otro virus que también está apareciendo con la misma sintomatología, sí, que Zika. Solo que todavía no está comprobado. Pero las manifestaciones clínicas son bien leves, pero se está sospechando que también puede causar algunos tipos de daños. Ustedes sepan. Pero todavía no está comprobado. Pero dentro del arbovirus nosotros tenemos, sí, varios virus que causan casi la misma manifestación clínica. ¿Entienden? Después el profesor les va a explicar a ustedes la diferencia de cada uno, aunque creo que ustedes ya están, no, ustedes no empezaron todavía con chikungunya. ¿Chikungunya ya empezaron? ¿No? Na prática sim, né? Sim. Algunos grupos no, otros grupos sí. Mas les cuento que chikungunya es también lo que vamos a desarrollar acá, ¿está bien? Después voy a explicar a ustedes por qué aparecen, sí, esas lesiones articulares en los pacientes. Entonces, el ciclo que ocurre en la leishmania se puede otra vez clasificar, por ejemplo, selvático. ¿Cuándo ocurre el ciclo selvático, doctores? Cuando el ciclo ocurre entre reservorios primarios, vector, reservorio primario, vector, reservorio primario. ¿Me entienden? El ser humano accidentalmente puede entrar dentro de ese ciclo debido a sus actividades ocupacionales. ¿Como cuál, por ejemplo? Caza de animales silvestres, tala de madera. ¿Entienden? Yo, profesor Carlos, puede ser que me dedique a la caza de animales silvestres, puede ser que yo entre, ¿verdad? No sé, por algún motivo dentro de este bosque y me expongo a este tipo de ciclo. ¿Me entienden? Entonces, el ciclo que ocurre acá es un ciclo selvático. Ciclo rural. El ciclo rural es donde ocurre, ¿verdad? En lugares, ¿sí?, donde se encuentran animales como reservorios secundarios y también podemos hablar de reservorios primarios. El ser humano, ¿sí?, vamos a decir, que se expone a este tipo de ciclo de la misma manera. Es por los tipos de actividades que posee, qué sé yo, a la crianza de animales de consumo humano. También puede suceder, puede imponerse a este tipo de ciclo.
El ciclo urbano, su nombre ya dice todo, urbano, ciudad, ¿sí? Ciudad, que significa que el reservorio se encuentra en estos barrios y el reservorio puede ser un perro callejero o puede ser el propio ser humano. ¿Están entendiendo? Ahora, el ciclo que a mí me interesa más, que ustedes como futuros médicos tienen que aprender, porque pregunta de prueba final, y van a ver por qué ahora, es la intradomiciliar. Intradomiciliar, ¿por qué? ¿Qué se entiende por intradomiciliar? Dentro de la casa. Ojo, dentro de la casa. ¿Por qué me dice el profesor que es muy importante? Porque si mamá o papá o cualquier integrante de la familia está con casos de leishmaniosis sintomática, yo tengo que sospechar que los otros también puede ser que estén infectados, por más que ellos todavía no presentaron o no presentan la sintomatología. ¿Me están entendiendo? Yo tengo que verificar, porque son personas que conviven con esta persona que está enferma, internada y probablemente grave. Entonces yo, para evitar que estas personas también desarrollen una forma grave, yo tengo que verificar. ¿Cómo consigo saber si una persona o algunos de los integrantes también se encuentra infectado pero no enfermo? Recordemos otra vez de una vez que nosotros hablamos, y yo eso le dije a ustedes, que es una cosa que ustedes no le van a ver nuestra vida. PPD. ¿Se acuerdan del PPD? Derivados proteicos purificados. A ver, ¿qué enfermedades nosotros habíamos citado la prueba de PPD? Tuberculosis. Otra enfermedad que se puede hacer también la prueba intradérmica. Lepra. ¿Cuál tipo de lepra? Tuberculoide. Muy bien. Y ahora, ¿quién está entrando? Leishmaniasis. La prueba de Montenegro es su nombre. La prueba de Montenegro, gente, es la prueba parecida a la prueba de PPD, y lo que nosotros inoculamos, doctores, es antígeno de Leishmania debajo de la piel. ¿Está bien? Se hace un circulito en el brazo, se inoculan los antígenos y yo le voy a decir al paciente: no te vayas a lavar ese brazo. Vas a dejar ese circulito por 48-72 horas. ¿Me están entendiendo? Y el paciente tiene que volver y tenemos que observar si existe una respuesta inflamatoria. Y si hay una respuesta inflamatoria, significa que posiblemente se encuentra infectado. ¿Está bien? Posiblemente, nada confirmado todavía. Después van a ver por qué. Entonces, si se confirma que se encuentra infectado o ya tuvo un contacto previo, entonces ese paciente merece ser tratado. ¿Me están entendiendo? Entonces tienen que tener en cuenta que la prueba de Montenegro es una prueba de ¿qué? Para leishmaniosis, para saber si se encuentra infectado, y también en algunas ocasiones para hacer un monitoreo de tratamiento. ¿Está bien? Después les voy a explicar por qué monitoreo. Pero la prueba de Montenegro é uma coisa que vocês não podem esquecer, não para passar a prova final, é pela prática ou no hospital. Prova de Montenegro, chicos paraguayos, es algo que ustedes tienen que saber, porque nosotros tenemos casos de leishmaniosis, lepra, tuberculosis bastante, y lo peor que son portadores asintomáticos. Mucho tenemos. Entonces, la prueba de Montenegro es algo que sí o sí yo tengo que saber, sí, que es una prueba que se hace en los pacientes. ¿Está bien? ¿Qué tal pasamos? ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? También tiene un tamaño que consideramos positivo, pero ojo, hay que atender mucho, porque hay reacciones cruzadas que le voy a explicar en qué caso. Lutzomia. Entonces, son insectos con mayor actividad al atardecer, durante la noche, aunque el clima y la temperatura va influenciando su actividad.
Ellos requieren, bueno, la hembra requiere sangre para su reproducción, es por ello que pican humanos o animales, aunque sus hábitos alimentarios dependen de las especies. Normalmente recuerden que ellos pican si zona de piel expuesta y las lesiones o las úlceras o los signos de la leishmaniosis van a aparecer en la zona en donde ellos picaron. ¿Entienden? O sea, si pica acá es donde se presenta la úlcera. Si pica acá es donde se va a presentar la úlcera. Si pica acá es donde se presenta la úlcera. Pero nunca las palmas de las manos, ¿está bien? Las plantas de los pies y cuero cabelludo. ¿Por qué? ¿Cómo es la piel en las palmas de la mano? Más gruesa. ¿Me están entendiendo? Entonces en esa zona, chicos, es donde no aparecen las ulceraciones. ¿Estamos? Eso les estoy explicando por qué, porque también se puede confundir con otra enfermedad que les voy a explicar más adelante. Dependiendo de la especie de nuestro vector, puede variar entre 30 a 60 días y influenciado por el clima. La cantidad de sustrato, por esta razón el cambio climático, está determinando cambios sustanciales en el tipo de reproducción y en su distribución. Leishmania. Leishmania es un género, es un parásito que tuvo que pasar por varios cambios taxonómicos. ¿La taxonomía qué es? La taxonomía, doctores, es una ciencia que estudia y en la que siempre está, ¿sí? En la que siempre está, chicos, viendo qué cambios genéticos, asimismo, cambios genéticos o cambios bioquímicos, inmunológicos, está presentando este parásito. ¿Sí? Porque es lo que determina el comportamiento de nuestro parásito. Y es acá donde yo también le voy a repetir a lo que yo le estoy diciendo en todas las secciones. Profesor, va a ser una cicatriz de ustedes que van a llevar de por vida. Dependientemente de cuál sea. Puede ser una mala cicatriz o una buena cicatriz, pero se van a recordar siempre. ¿Por qué le digo eso? Micro es algo que ustedes van a llevar de por vida. Micro es lo que ustedes, no importa si no sea micro, infecto, que también tiene ustedes como una materia, es algo que ustedes van a tener que estar siempre leyendo. Es una materia que cambia mucho. No es como anatomía, que me disculpen los instructores de anatomía si están acá. No es como anatomía. Anatomía quedó ahí. No es como anatopato. Anatopato queda ahí. No cambia. Y si cambia es por esto. ¿Entienden? No es por fisiología. No cambia. Ficó ahí. Micro es algo que ustedes van a leer de por vida. Los microorganismos es algo que ustedes van a tener que leer porque ellos cambian. Y nosotros tenemos ejemplos. El COVID, por ejemplo, para que ustedes sepan, en libros viejos, COVID era un párrafo, chiquitito. ¿Qué pasó? El COVID decidió cambiar. ¿Y qué es lo que provocó? Una pandemia. Vos agarras un libro ahora, un capítulo completo, ¿sí? Vas a encontrar hablando solo de COVID. ¿Entendieron? Es lo que yo le dije una vez a una escritora. Me dijo, pero yo no sé qué voy a hacer. ¿Por qué le dije? Porque me está pidiendo anatopato que sea su instructora, pero micro, yo quiero también ser instructora de micro. Yo le dije, mira, vos no vas a poder con los dos. Tenés que decidir cuál vas a hacer. ¿Querés mi consejo? Pero poder irte allá no hay problema. Anatopato vos se ficó ahí. Te quedás ahí con lo que vos aprendiste. A no ser que vos quieras ser patóloga. ¿Quieres ser patóloga? No, no quiero ser. Bueno. Pero micro es algo, para que sepan, la mayor parte de las consultas que ustedes van a tener es por infecciones. Y es algo que vas a tener que saber. Y vas a saber aplicando la teoría. Si vos no sabes la teoría, la práctica no vas a entender. ¿Me están entendiendo? Entonces, Leishmania
un ejemplo de Leishmania es el parásito que ustedes van a ver que siempre está cambiando. Pasaron por varias modificaciones taxonómicas y hasta hoy en día se está aceptando de lo que estos dos señores habían propuesto. Pero siguen aún algunos en estudios, especie en discusión. ¿Entienden? Leishmania, sí, lo que hizo estos dos señores es proponer que el género Leishmania se divida otra vez en subgénero. El primer subgénero es Leishmania sensu stricto. Cuando ustedes lean, doctores, sensu stricto, significa que el subgénero continúa siendo el mismo nombre que vamos a decirle que el género. Es Leishmania. ¿Me están entendiendo? Aquí, por ejemplo, es Leishmania viaria. Leishmania se encuentra ¿en dónde? En el Nuevo Mundo, América del Sur, Sudamérica, América Central. Y también se encuentra en el Viejo Mundo al otro lado del planeta. ¿Están entendiendo? Viania en el Nuevo Mundo. Bien, nosotros tenemos entonces sensu stricto y Viania en el Nuevo Mundo, o sea, América del Sur, Sudamérica o América Central. O sea, para que ustedes me entiendan, nosotros somos la cuna de la leishmaniosis. Nosotros tenemos muchas especies. En cambio, sí, en el Viejo Mundo, que tiene solo esto. Nosotros tenemos los dos. ¿Comprendieron? Ahora, ¿qué aspectos se tuvo en cuenta? Biológicos, se habla del ciclo, inmunológicos, los antígenos, bioquímicos, enzimas, distribución geográfica que encaja más en ustedes y aspectos clínicos que encajan más también en ustedes. Cuando yo le digo a ustedes que encaja más en ustedes en estos dos, es porque ustedes van a tener que saber qué especie se presenta de una forma frecuente en el lugar en donde ustedes están trabajando. Por ejemplo, si ella está trabajando en una ciudad X, que es nueva para ella, lo que ella va a tener que hacer es agarrar un artículo científico o entrar en la página web en donde va a tener que estar la información de cuál especie aparece con más frecuencia de leishmaniosis. Ella va a saber cuál es la forma clínica que va a aparecer con más frecuencia. ¿Me están entendiendo? Este es el primer parásito que yo le estoy explicando de esta manera. Entonces acá usted tiene que saber mediante trabajo de investigación. O sea, como ya le dije a ustedes no van a estudiar solo en este año esta materia. Van a tener que estudiar de por vida. Inclusive va a haber microorganismos que ustedes van a escuchar no tercero, no cuarto, no quinto, que a gente no consiguió estudiar aquí. Van a tener que agarrar el libro y van a tener que leer solito. Entonces no hay de otro. Entonces, como digo ustedes, tienen que saber las especies. Porque de acuerdo a las especies que posee o que se encuentran en la región que ustedes están trabajando, es lo que va a determinar los aspectos clínicos que va a presentar mi paciente. Bien. Morfológicamente es similar, pero genéticamente hay Polimorfismo. También muchos cambios, es muy diferente. ¿Por qué? Porque las enzimas son diferentes, porque los antígenos que reaccionan con los anticuerpos específicos son diferentes, porque la hibridación de DNA en kinetoplasta es diferente y el comportamiento biológico también de Leishmania es diferente. Entonces, pedir una biopsia no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque biopsia es observar solo la morfología. Todo tiene mastigoto de Leishmania,
¿Todos tienen amastigoto en el hospedero vertebrado? Sí. Sí. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Y cómo voy a saber los genes de un parásito? ¿Por cuál técnica o cuál técnica le parece, usted creerían que me permitiría saber si que esos genes son diferentes al que yo estaba esperando? Una, PCR. Muy bien. O sea, hacer una PCR encaja más con leishmaniosis. O sea, você tem que solicitar PCR, pessoal. Porque si yo pido solo amastigoto, o sea, yo solo pido biopsia para ella y me viene que se observa amastigoto, para mí no va a ser suficiente. Porque puede ser que ella tenga la forma clásica, pero puede ser que esa especie que ella está infectada ahora mismo, si yo no me apuro, más adelante puede desarrollar la forma más grave. ¿Cuál era la forma más grave? Visceral. ¿Entendieron hasta acá? Entonces yo no puedo perder el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pedir? PCR. ¿Están entendiendo? PCR de tejido. O sea, esa es la respuesta, por ejemplo, de un enunciado. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, o un caso clínico, y yo le pregunto, ¿qué es lo que se va a solicitar para diagnosticar los casos de leishmaniosis? PCR. Esa es la respuesta. ¿Comprenden? No se olviden de eso. Miren, estas son las especies. Ahora, ¿qué especie ustedes me van a aprender? Y pregunta de examen final, así te voy a decir para que ustedes hacerlo. La especie que ustedes van a encontrar, la más clásica, la forma clásica, Brasiliensis. Brasiliensis. ¿Está bien? O lo van a tener que anotar. É tudo dos países, brasilienses, E o segundo? guianenses, Amazonense. amazonenses. Só da Brasil. Brasiliense tiene que recordar. Amazonense. Y amazonense. Porque los dos es capaz de provocar la forma clásica, la cutánea o la mucocutánea en el caso de la brasiliense. ¿Está bien? Brasiliense y Amazonense. amazonense. Tercero, la que yo tengo que aprender también es infantum. Infantum. Pero Chagas. infantum tiene que tener en cuenta algo, gente. Atiendan bien. Es como un treponema pálido. Si nosotros vamos a mencionar el nombre completo del treponema pálido, ¿cómo va a ser? Pálido, pálido. Pero ustedes saben que nosotros nada más nos ahorramos, ¿verdad?, la saliva diciendo nada más treponema pálido. ¿Me entienden? ¿Por qué le digo eso? Infantum se divide otra vez en subespecies. Chagas. Entonces, para ahorrarnos saliva, leishmania, Infantum Chagas. Chagas. ¿Están entendiendo? Y también me van a memorizar leishmania, Infanto. ¿no? Entonces son 4 especies hasta ahora. En realidad son 3, pero la tercera se divide en 2, ¿de acuerdo? La Brasiliense. primera, ¿cuál era, doctores? Brasiliense. La segunda, Amazonense. la tercera, Chagas y Infanto. infantum. Chagas infantum, ¿por qué tengo que saber? Porque Chagas infantum provoca la visceral. ¿Me están entendiendo? La visceral me tiene que aprender, gente, se nos olvide. Vamos ahora por el siguiente. Donovani. Donovani, doctores. Donovani es otra especie también que yo tengo que saber porque provoca la visceral. Y también es capaz de provocar la cutánea. A mí me dijeron, ¿verdad? ¿Por que o profe você manda eles lembrarem de Donovani sendo que eles não velho mundo? Porque ¿qué es lo que puede suceder? Pues viajar, vir aquí y presentar la sintomatología acá. Y vamos a decirle que empieza con la cutánea.
Y usted en la cutánea, ¿verdad? Ah, cutánea, seguramente es tal especie. Si es cutánea, ¿con qué especie nosotros vamos a asociar? Brasileño. Brasiliense, la forma más frecuente, la especie más frecuente, ¿se acuerdan? Pero había sido que era Donovani. Y la Donovani cutánea, después de desarrollar la visceral. la visceral. ¿Entendieron hasta acá? Y la visceral, como les dije, es más grave porque, primero no, porque presenta síntomas muy similares a la enfermedad que ya nosotros hablamos y que también vamos a hablar más adelante. Y otro problema de la Donovani también, la visceral, otro problema de la visceral, independientemente cuál sea, el tratamiento es más difícil y el tratamiento es tóxico. No es como Chagas. Recuerden que Chagas tiene tratamiento, pero solo unos pocos se curan, ¿se acuerdan? Y si es que no se curan, nosotros vamos matando más el riñón, el hígado de nuestro paciente. Es por eso que se deja, sí, que los pacientes, ¿verdad? Así tranquilitos y vamos monitoreando si es que las manifestaciones clínicas se van presentando. Leishmania, a gente não pode fazer isso aí. O no le poder dejar a tu paciente con leishmania. Hay que tratar. Y el tratamiento es largo. Y si es visceral, es tóxico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tratamiento sistémico. Es nefrotóxico, cardiotóxico, hepatotóxico. ¿Están entendiendo? Y no le podés dejar a tu paciente. Tenés que tratar. ¿Sí? Y queda secuelas en algunas ocasiones. ¿Me están entendiendo hasta acá? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las especies, doctores? Brasiliense, amazonense, Chagas, Infanto, y Donovani. Tienen que saber eso, ¿está bien? Entonces, miren. Viejo mundo, Donovani, Flebótomos, Reservorio. ¿Vieron? Tenemos nosotros infanto, vector, reservorio y distribución geográfica. Chagas, vector, raposa, cachorro, marsupial, que cuando va como reservorio. Y Brasil, América do Brasil, América del Sur y América Central. ¿Sí? Miren, brasiliense. Tenemos otro vector que no estamos hablando, reservorio y América del Sur y Central. Cuando habla de América del Sur significa que varios países de América del Sur presentan esa especie. ¿Entienden? Ahora miren, amazonense, vector, reservorio y distribución América do Sul. geográfica. Zorro de raposa. Gambá, El gambá. gambá no es el único marsupial. Son varios grupos, ¿verdad? Varios tipos de animalitos que son considerados como marsupial. Un ejemplo fue el gambá y el otro, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de este animalito, pero son los que abundan mucho en, vamos a decirle, no sé si ya se fueron, ¿verdad? Pues yo hace tiempo no me voy más. Al parque de cataratas. Ah, Coati. Ahí está, ese también es un marsupial. ¿Está bien? Também, mas a gente não tem canguru aqui. Miren ahora. É verdade. Miren. Hay tres formas principales de leishmaniasis. Visceral, Cutâneo. la forma más Cutâneo. grave de la enfermedad, que también llamada Calazar. Calazar. Sí, se escribe Calazar, pero se lee Calazar. ¿Está bien? Para que ustedes no se equivoquen. Cutánea, Mais comum. la más común, y tenemos la Cutánea. cutánea. Ahora vamos a mirar, como le dije a ustedes, lo que el profesor le pidió recordar. Miren, Donovani, ¿qué enfermedad provoca? Visceral. Mucocutánea, la cutánea y dérmica, que le voy a mostrar a ustedes después. Miren el infanto de Chagas, Visceral. Mire la brasiliense, cutánea, muco, cutánea. Mire la amazonense, Hay que decorar esa cutánea, cosa y la toda. cutánea difusa, que también el profesor le va a mostrar. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué algunos son capaces de provocar visceral y no la cutánea? Es de acuerdo a su resistencia o la capacidad de multiplicarse a determinadas temperaturas.
Por ejemplo, la brasiliensis no provoca la visceral porque no es capaz de multiplicarse en las vísceras debido a la temperatura, es más alta que la piel. La Chagassi, la Infantum, la Donovani es capaz de multiplicarse en el hígado, en el vaso, en la médula, porque la temperatura es más alta, más caliente. ¿Me están entendiendo? Entonces, esa es una característica de estas especies. Son cambios diferentes. Por eso les digo a ustedes, la morfología puede ser igual, pero hablando genéticamente es diferente, porque dentro de los genes es lo que le permite tener a un tipo de comportamiento. ¿Se entiende? Ahora miren, cutánea, mucosa y visceral. Miren la visceral, hepato, esplenomegalia. Y van a colocar, van a agregar también aplasia medular. Así como suena, aplasia medular, doctores. Aplasia medular, ¿qué es? Se reduce el tamaño de la médula roja. ¿No? Aplasia medular o número de células pluripotenciales. A ver, médula roja. Quiero que ustedes me digan, ¿qué proceso muy importante ocurre en la médula roja? Excelente. ¿Quién me explica qué es una hematopoiesis? ¿Formar qué cosa? Células vermelhas. Eritrocitos. ¿Solo eritrocitos? ¿Células qué? Células del sistema inmunológico, leucocitos. ¿Y qué más? Las plaquetas. Muy bien. Piensen conmigo. Y ahí vamos a correlacionar algo. Miren, si hay parásito en la médula se reduce. Si se reduce la médula, se reduce hematopoiesis. Si se reduce hematopoiesis, reduce la célula sanguínea, eritropenia, leucopenia, plaquetopenia o trombocitopenia. A eso se le llama pancitopenia. Pan es todo. ¿Está bien? Pancitopenia significa que se reduce las 3 series de células sanguíneas. ¿Está bien? Eso ocurre en ¿cuál tipo de leishmaniosis? Visceral. ¿Me están entendiendo hasta acá? Piensen conmigo otra vez ahora. ¿Cómo se llama la prueba que yo le expliqué a ustedes, verdad, que el paciente se le debe hacer para saber si está infectado o negro? ¿Qué es lo que pasa con mi paciente? Sí, ¿qué pasa con el paciente cuando da una reacción positiva? Proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio se da gracias a qué? A que los antígenos que estoy inoculando debajo de la piel, los macrófagos que están ahí van a fagocitar, digerir y presentar mediante un complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Me están entendiendo hasta acá? Y van a liberar señales quimioatrayentes para que linfocitos T memoria llegue y reconozca a quién, reconozca al péptido que está presentando. Y ahí va a ocurrir una respuesta inflamatoria. Es una hipersensibilidad tipo 4. ¿Por qué le estoy volviendo a explicar eso? Piensen conmigo. Pancitopenia, hay leucopenia. ¿Sí? Eso es en la leishmaniosis. Macrófago. No es un leucocito. Linfocito T no es un leucocito. Y si está disminuyendo macrófago y si está disminuyendo linfocito T, ¿les parece que va a arrojar resultado positivo mi paciente en la visceral? Me dá falso negativo. Ahí está, un falso negativo. ¿Están entendiendo? La visceral, sí,
arroja un resultado negativo en mi paciente cuando es sintomático. Y es un mal pronóstico para mi paciente. Paciente con infección pero no enfermo, ojo, con la especie que causa visceral, que no presenta tal la sintomatología, arroja positivo. Pero si el paciente, a medida que va pasando, lo positivo se va negativizando, es un buen pronóstico. Significa que la médula ósea, la médula roja, ¿qué pasa? Está disminuyendo. Eso sirve para el monitoreo de mi paciente. Y un paciente con prueba de Montenegro negativo que vaya positivizando, ¿es un buen pronóstico? Sí. Si estaba negativo y va positivizando después que yo apliqué el tratamiento, ¿qué está pasando con los leucocitos? Está fabricando mais. Exactamente. No es un monitoreo para el tratamiento. Recuerden que le dije a usted, visceral es difícil de tratar, ¿se acuerdan? ¿Está todo bien? ¿Sí? Miren la mucosa mucocutánea. Esa es otra forma. Miren la cutánea ulcerada, la clásica, la que aparece con mayor frecuencia, diseminada por un error del sistema inmune. A ver si ustedes recuerdan un poquito de lo que nosotros habíamos hablado en inmune. Hiperérgica, anérgica, hiperérgica. ¿Con qué ustedes están recordando ahora? ¿O qué ustedes recuerdan de hiperérgica? ¿Qué ustedes tienen por hiperérgica? Vamos por lo opuesto. Anérgica. Anergia. No, alergia. Anergia. ¿Y qué es anérgica? Sem energia. Mas sem energia em quê? E resposta? Es una respuesta deficiente. Es una respuesta celular deficiente. Nuestro parásito, piensen conmigo, es un parásito intracelular. ¿Cuál tipo de inmunidad adaptativa sería la inmunidad protectora en los casos de leishmaniosis? Recuerden que la inmunidad adaptativa se divide en dos. ¿Cuál era? Muy bien. ¿Cuál de las dos inmunidades sería la más ideal para poder defenderlo contra la leishmaniosis? Porque es un parásito intracelular. Y si habla de anérgica o una forma anérgica, es porque la respuesta celular es deficiente o eficiente acá. Es por eso que sucede la forma diseminada. Hiperérgica. ¿Es una respuesta eficiente o deficiente? Eficiente. Muy eficiente, pero que ya está causando daño al paciente. ¿Están entendiendo? Es la misma cosa, pessoal, da lepra. ¿Cuál es la forma clínica de la lepra? Lepra lepromatosa y lepra. La misma cosa vamos a ver nosotros en leishmaniosis. O sea, otra vez vamos lo que sempre estamos dizendo entre nosotros, é lo coloquial. A resposta imune dela responde de uma forma diferente dela. A resposta imune dela responde de uma forma diferente dela. ¿Entenderam? Y su respuesta responde de forma diferente de acuerdo también a la especie que se encuentra infectada. ¿Por qué? Porque depende del antígeno que está presentando también. ¿Entendieron hasta acá? ¿Sí? Ahora, difusa por una respuesta alérgica. Atípica es una respuesta también deficiente. Vamos a hablar nosotros también. Y son tipos de leishmaniosis, otra vez. ¿Por qué, profesor, le tiene que mostrar esto? Miren. Cada forma clínica tiene una forma de diagnosticar. Ulcerada, diseminada y difusa. Raspado,
aspirado de lesión o ganglio, biopsia, intradermoreacción, prueba de Montenegro. Mesma coisa, solo aspirado de lesión, raspado na mucocutânea, biopsia na mucosa e mucocutânea, prueba indirecta, mucosa e mucocutânea, procura de anticorpo, prueba de Montenegro na mucosa e mucocutânea, y mira la visceral. ¿Hay raspado en la visceral? ¿Hay prueba de intradermoreacción en la visceral? Suelo sangre total para prueba rápida de RK39. La prueba de RK39 gente tem que saber, no es solo para pasar a prova, sino en realidad porque eso es protocolo. Es protocolo. ¿Qué significa protocolo? De esa manera se tiene que hacer. La prueba de RK39 es una prueba rápida. Así que se procura anticuerpos. Anticuerpos, y en la prueba rápida tenemos el antígeno. ¿Está bien? Y otro, Aspirado de médula. aspirado de médula. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tipo? Para PCR. Entonces tiene que completar, gente, aspirado de médula para PCR. O sea, si me ponen ustedes aspirado de médula, la información está completa, tiene que completar. Entonces, ¿cómo voy a completar? Para PCR. ¿Están entendiendo? Tienen que agregar eso. Entonces, si yo le pregunto a usted, o le digo, que tiene un paciente que está grave, que ustedes sospechan, en el caso, por ejemplo, de una leishmaniasis visceral, ¿cuáles son los métodos o cuáles son las pruebas que realizaré en este paciente? Prueba rápida de RK39 y también aspirado de médula ósea para PCR. Entonces, tiene que saber. ¿Está bien? ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien hasta acá? Ok. ¿Qué hora la ves? Eu chego. ¿Todo bien? 45. Bueno, vaya a hacer eso 20 minutos y me vuelve. ¿Bien? Querido, vamos logo lá levar nossas coisas.